Entonces, en los dos extremos de ese punto de trabajo, ustedes pueden entonces medir el tiempo de inversión. Entonces, en definitiva, el tiempo de inversión de la columna líquida, el tiempo de tensión, hay tres cosas. El tiempo de tensión de la columna líquida, el tiempo de detención del rodete y el tiempo de inversión de la columna líquida. Eleazar, ¿se entendió eso? Sí, sí se entendió. Sí se entendió, ¿no? Imagínense el punto de trabajo, el compromiso de la característica de la bomba y la característica del sistema. Cuando se va la corriente, ese puntico de trabajo se desplaza sobre la característica del sistema hasta que coincide con el origen de coordenada. ¿Okay? Allí, ¿qué es lo que pasa en ese punto? El fluido se hace igual a cero. Ahí sería el tiempo de tensión de la columna líquida. Pero en ese punto, todavía el rodete tiene cierta velocidad. Ahora bien, si no hay válvula check, ¿qué es lo que pasa con el fluido? Se invierte el fluido y se crea un ambiente como de turbinación hasta que se estabiliza esa velocidad. Ese es un segundo tiempo, un tercer tiempo. Entonces tienen ustedes esos tres tiempos. Tiempo de tensión de la columna líquida, tiempo de inversión del rodete y tiempo de tensión o tiempo de turbinación del rodete y de la columna. Ahí yo mismo me confundí. Vamos de nuevo. Tiempo de detención de la columna líquida. Eso es desde el punto de trabajo hasta el origen de coordenadas. En ese punto tienen ustedes una cierta velocidad. Después entonces, si se desplazan ustedes ahora a la izquierda del sistema de coordenadas, ¿qué es lo que pasa? El fluido se invierte. El rodete disminuye su velocidad hasta que su velocidad se hace igual a cero. Entonces ustedes comparan ese punto con el punto original y esto sería el tiempo de tensión del rodete. Entonces tenemos tiempo de tensión de la columna líquida, tiempo de tensión del rodete y, y tiempo que permite que la bomba comience a turbinar. Sería el tercer tiempo. Bueno, vamos entonces tenemos entonces, esta sería la forma como se calcula este, es decir, las intensidades de la depresión y sobrepresión en el caso de la bomba. En el caso de la bomba, fíjense que lo primero que ocurre es una depresión en el frente de ella, que la pueden ustedes calcular con este gráfico. En la mitad del sistema con este gráfico. Y esto se refiere a los tiempos de detención de rodete y columna. Esto se refiere al rodete, esto se refiere a la columna. Bueno, entonces este método es bastante aproximado, ¿eh? Es bastante más aproximado que el método, digamos, práctico, que es el que se fundamentaba en Mendiluz y después en Michaud o Allievi. Y por supuesto, el método de la característica, los bloques de vista, es el que se utiliza realmente en la práctica para calcular las condiciones de trabajo y de operación de una bomba o de una estación de bombeo. Entonces, bueno, se ha visto ahorita, hemos visto el pliego por gravedad, el ejemplito ese, hemos visto la propagación de la onda, el gráfico de Rey para calcular entonces el golpe de este provocado por una válvula, cierre de una válvula. Con respecto a la abertura de la válvula, también hay gráficos específicos, ¿no? Pero lo que nos interesa son las condiciones extremas para calcular el espesor de la tubería. En el Cameron tienen ustedes, al final de las páginas tienen ustedes
un factor que les permite a ustedes tomar en consideración el ariete en una tubería, ¿no? Lo que hace es reducen ustedes el tiempo en la presión de diseño de la válvula, perdón, de la tubería, la presión de diseño de la tubería. Eso ocurre, eso lo tienen ustedes en las últimas páginas del Cameron. Pero si ustedes quieren calcular con precisión esas presiones, pues usan entonces a Lieve y Michon en los métodos prácticos. Eso puede ser. Los métodos prácticos básicamente se utilizan para efectos de diseño de tubería, ¿no? Entonces, fíjense, en definitiva, este es el caso de las bombas, ¿no? Y es el paso a paso, ¿no? Lo primero que hacen es calculan el valor de K. Pero no con este modelo, con el modelito que les di. Calculan el modelo de Rho. Es decir, con K lo multiplican por el periodo y con Rho, que lo expresan ustedes en esta forma, hacen el punto de corte. ¿Ok? Este es el método gráfico, ¿no? Aquí tienen ustedes en la página 96 el método de Bergeron en la página del Farmacien, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? En la página 84 del Farmacien me parece algo interesante, ¿no? Página 84. Ah, fíjense aquí, un gráfico con una chimenea de equilibrio. Tienen ustedes aquí una compuerta, tienen ustedes digamos, los dos tramos, ¿no? Y tienen ustedes la chimenea de equilibrio, ¿no? Este tramo tiene un diámetro de 5 pulgadas. La chimenea de equilibrio tiene un tramo de 11.5 pulgadas. Esos son varios metros, ¿eh?, de diámetro. Y finalmente este que está aquí tiene usted este diámetro que está aquí. Tienen ustedes el tiempo de cierre de la válvula. Y aquí lo que pasa es que la onda que se forma, en lugar de llegar al extremo y regresar, llega aquí, regresa y por supuesto compensa la formación de los valores extremos en el frente de la válvula, ¿no? Esa es la función de la chimenea de equilibrio, ¿no? La onda viene aquí, parte se refleja inmediatamente, la otra se transfiere y se refleja aquí y regresa de nuevo. Entonces ustedes están limitando, por supuesto, la formación de esta sobrepresión. Voy a explicar eso de nuevo. Imagínense que no tengan la chimenea de equilibrio, ¿no? Se cierra la válvula, se crea la onda de presión que va al reservorio, cambia de signo, regresa y compensa la formación de nuevos valores, ¿no? Con la chimenea de equilibrio eso no ocurre en este extremo, sino que ocurre en este extremo. Ese extremo este está a 6.000 pies, este está a 3.000 pies y esto está a 500 pies. Entonces la onda viene aquí, parte se refleja ya, la otra se transfiere, llega a este extremo, se refleja y regresa y compensa entonces la formación de nuevos valores de, del golpe de ariete, ¿no? En el Farmakian tienen ustedes eh, todo resuelto por los métodos gráficos de Bergeron. Si quieren ir ustedes a soluciones analíticas, tienen que ir
al Chaudry, al Streeter, yo no sé si le di otra referencia, además de Chaudry y el Streeter. No, creo que serían esos tres nada más. Aunque el Ah, Chaudry creo que no lo he enviado. no, y el Larok también. Ah, bueno, claro, exacto. En el Larok está muy bien explicado esto, ¿ah? Entonces, Sí, pero Streeter, estos gráficos, Larok, el Chaudry no lo tienen ustedes, creo, o sí lo tienen. no nos lo ha enviado. Yo lo tengo en físico, si alguien lo quiere escanear. No, pero con el Streeter y el Larok es suficiente, ¿ah? Ahí está todo bien explicado, incluso los métodos, la característica, tienen el paso a paso de todo, absolutamente de todo. Incluso tienen los códigos de programación, creo que está en Fortran, para resolver algunos de estos problemitas, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? Con respecto a lo que hemos visto con anterioridad, me refiero a las redes y eso, ¿hay alguna duda o estamos todos claros? No está todo claro. Está todo claro, ¿no? Richard, ¿cómo Sí, estamos? todo bien. Richard se hizo una experta en redes, ¿ah? Me mandó varios problemitas bien resueltos, ¿ah? Entonces, para la próxima clase, no sé si seguimos insistiendo con lo del golpe ariete o pasamos a control de ruido. ¿Cuánto tiempo nos queda todavía de clase? ¿Cómo? ¿Cuántas semanas nos queda todavía de clase? Varias, porque el semestre termina en junio. Ah, nos quedan varias, ¿no? Entonces yo creo que podemos Sí, seguir entonces trabajando con las redes y con los golpes ariete y con el golpe ariete, ¿no? Ahondar un poquito más y después dejamos al final el control de ruido. vale. Déjenme ver si tengo por aquí algún problemita que podemos analizar. Tú miraste un poco el folleto este sobre métodos prácticos. Aquí lo tengo en pantalla, El ¿no? de métodos prácticos. Básicamente ahondan en lo que estamos comentando, ¿no? No, ese folleto no lo tenemos, profesor. ¿Cómo que no? Ah, este que está aquí. Ese no lo tenemos. Ah, caramba. Yo pensaba que sí. Bueno, vamos a yo se los hago llegar ahora, ¿no? Está bien De bueno, es acuerdo. decir, dirigido hacia el método práctico, ¿no? Lo primero que está aquí, los conceptos del golpe ariete, descripción del fenómeno, la celeridad, el tiempo de cierre de válvula y tiempo de parada de bomba. Siempre, por supuesto que en el caso de nosotros se limita el fenómeno a esto, ¿no? Cierre lento y cierre rápido. Cálculo de la sobrepresión producida por el golpe ariete. Fórmula de Michaux-Alievi. Método práctico para el cálculo del golpe ariete y método para reducir el efecto del golpe ariete, ¿no? Ah, mira, métodos para reducir el efecto del golpe ariete. Vamos a ver eso un momentito. La celeridad, la velocidad del sonido, ya ustedes saben que lo pueden ustedes calcular con esta expresión. Requieren ustedes el valor de K, y los valores de K lo tienen aquí. Aquí en Europa se usa mucho la seguridad de fibrocemento. Aquí mucho menos, ¿no? Seguridad de plástico, nosotros usamos siempre acero, ¿no?
tiempo de cierre de la válvula y tiempo de parada de bomba. Aquí está el modelo matemático de Mendy-Luz para el cálculo del tiempo de tensión en la columna líquida, ¿no? Fíjense que está en función de C y de K, ¿no? Y esas C y K lo pueden ustedes determinar de aquí, ¿no? Estos son los valores para calcular el tiempo de tensión por Mendy-Luz. Fíjense que todo se limita a Michaux y a Lievi, ¿no? Es muy sencillo el procedimiento. Aquí está la parte teórica de la formación del transitorio. Ajá. Métodos para reducir el efecto del golpe ariete. El volante inercial. Ya ese no se usa, ¿no? Es muy costoso. Eso se incorporaba al eje entre la bomba y el motor, ¿no? Chimenea de equilibrio. Esto es mucho más costoso, por supuesto. Esto se usa solamente en las grandes estaciones de bombeo. La alimentación de las ciudades, etcétera, se usa en chimeneas de equilibrio, ¿no? Calderín es un recipiente cerrado. Vamos a ver si tenemos un grafiquito. No lo tienen aquí. Calderín no es más que un tanque de expansión, ¿no? Consiste en un recipiente metálico parcialmente lleno de aire que se encuentra comprimido a la presión manométrica. Entonces ahí se absorbe esa presión excesiva, ¿no? Válvula de alivio. Esto no sé lo que es. Válvula anticipadora de onda. Válvula de retención. Estas válvulas funcionan de manera que solo permiten el flujo de agua en un sentido. Pero esto tiene que estar acompañado de un calderín, de un tanque de expansión, porque si no se rompe la válvula. Fíjense que hay bastantes formas de atenuar digamos, las situaciones, digamos, intensas del golpe ariete, ¿no? O las intensidades, digamos, incontroladas del golpe ariete. La válvula de retención, lo tienen ustedes en todas partes, siempre va a estar acompañada de algo, de un tanque de expansión o de una válvula de alivio. Bueno, estos apuntes yo pensaba que se los había enviado, ¿eh? Ya se los estoy enviando, ¿no? Es que Eliezer, en una reunión anterior yo les pregunté, mira, ya comenzaron a leerse el folleto este que les envié y ustedes me dijeron que sí. No, pero el folleto que hemos leído es el de las válvulas. El del golpe ariete todavía no. Ah, el de las válvulas. Ah, ok. Ya se lo estoy enviando, ¿no? Vale. ¿Qué otra pregunta hay por allí? Con respecto a las redes, ¿alguna duda? Análisis dimensional. Fíjense lo siguiente, ¿no? Ay, esto sí es interesante, ¿no? Ustedes tienen, en el Cameron tienen las pérdidas, es decir, en una forma matricial, ¿no? Tienen ustedes unas hojas con una matriz donde pueden ustedes determinar para cierto caudal y cierto diámetro la pérdida. Le dan incluso tres datos, la energía cinética, la velocidad, la energía cinética y la pérdida relativa, porque está referida a 100 pies, ¿no? Ahora imagínense que la tubería de ustedes sea una tubería intermedia en el sentido de que no es ni 8 ni 10 pulgadas, sino que es 9 pulgadas. ¿Qué harían ustedes para poder calcular la pérdida con precisión? ¿Se recuerdan ustedes que en el Cameron, yo tengo aquí el Cameron un momentico, las pérdidas se refieren, por ejemplo, fíjate, 4 pulgadas.
En el Cameron brinca a 6 pulgadas, de ahí a 8 pulgadas y de ahí a 10 pulgadas. ¿Qué pasa si tienen ustedes una tubería intermedia? Tienen ustedes 40 kilómetros de tubería de 7 pulgadas. ¿Cómo resolvemos ese problema, Eliezer? Lo que se me ocurre es calcular las pérdidas para una de 8 pulgadas y con eso estaríamos asegurando que las pérdidas en la de 7 pulgadas serían menores. Ah, no, sí, eso sí, pero ¿cómo la precisa? Mm, ¿No te recuerdas que por la semejanza ustedes concluyeron que el delta P era directamente proporcional a la velocidad al cuadrado sobre el diámetro, ese tipo de cosas, ¿no? sí, Vamos a ver un momentico. Vamos a ver un momentico. Vamos a ver los apuntes y la semejanza. Claro, ustedes, por ejemplo, hay unos gráficos que les permiten calcular las pérdidas. Por ejemplo, en Crane aparecen esos gráficos y también en Train, incluso para el agua. Y allí ustedes pueden, en una forma gráfica, interpolar. Pero supongamos que queremos precisión en el asunto porque estamos hablando de comprar 40 kilómetros de tubería. ¿Qué hacer en ese caso? Vamos a ver. En el análisis dimensional ustedes concluyen lo siguiente. Vamos a ver el aplicado a la tubería. Observen que el delta P es proporcional a ρ por L por Q al cuadrado sobre D a la quinta potencia. Entonces ustedes lo que van a hacer es analizar lo que tú dijiste ahorita, ¿no? La pérdida para una tubería intermedia, por ejemplo, en lugar de 8 pulgadas de 7. Entonces, claro, vas al Cameron, determinas la velocidad para 8 pulgadas y después aplicas semejanza entre 8 y 7. Entonces delta P va a ser delta P para 8, para 7 va a ser igual al delta P para 8 multiplicado por la relación inversa de los diámetros a la quinta potencia. ¿Qué es lo que pasa con el caudal? El caudal va a ser el mismo. Ustedes tienen que calcular es la pérdida para esa condición de trabajo, es decir, para este caudal y para este tramo y para esta densidad del fluido. Y lo único que va a variar entonces sería el diámetro. Entonces fíjense que el delta P para 7 va a ser sobre el delta P para 8 va a ser igual para la relación inversa del diámetro para 8 entre el diámetro para 7 elevado a la quinta potencia. En esa forma ustedes pueden calcular con precisión, con mucha precisión, la pérdida para una situación, para un diámetro intermedio. De igual forma sería para 11 pulgadas. 11 pulgadas no aparece en el Cameron, aparece 10 y aparece 12. Entonces aplicarían ustedes esta relación que está aquí, que es producto de aplicar el análisis dimensional a un tramo de tubería. A propósito, ustedes se leyeron esto, me imagino, ¿no? sí. El paso para poder llegar a esas conclusiones, ¿no? Sí. Fíjense que esto sería aplicado a la bomba. No, esto sería, déjame ver un momentico. No, esto sería también aplicado a un tramo Para de la tubería. tubería, a la tubería, y ustedes concluyen la ecuación de Euler
el Reynolds, la de Weber, el Mach, que es para flujo supersónico, y la de Freud para flujo por gravedad, ¿no? Y le aplicarían entonces para la bomba y le dan entonces estas conclusiones que están aquí. Y ya ustedes ya se las saben de memoria, ¿no? La altura va a ser proporcional a ρ n cuadrado de cuadrado, Q lo va a ser igual a n por d al cubo, n va a ser igual a ρ n al cubo por d a la quinta potencia. Y aquí faltó el torque. El torque va a ser proporcional a ρ por n cuadrado por d a la quinta potencia. Anoten eso por ahí. En lugar de n pongan torque proporcional a ρ, n cuadrado en lugar de n cubo por d a la quinta potencia. También aparece el Reynolds y aparece por supuesto el Mach. Fíjense qué interesante es el análisis dimensional. Ustedes pueden derivar estas expresiones que están aquí. Esto lo determinaron ustedes en un laboratorio y lo pueden hacer en una forma analítica, ¿no? El número específico de vuelta en términos de caudal o el número específico de vuelta en términos de potencia. Aquí nuevamente aparece el resumen. Esto realmente, sobre todo estos tres primeros deberán ustedes aprendérselo de memoria, ¿no? Y para el caso de la tubería, el tramo de tubería, el que vimos antes, ¿no? Este que está aquí. Rho L de cuadrado sobre... Esto no se les parece a la ecuación de Darcy-Weisbach. Claro que lo es. Lo que pasa es que Darcy-Weisbach la completó. ¿Cómo la completó? Como b cuadrado sobre 2g es un término que se usa absolutamente en todo, entonces la expresó en términos de b cuadrado sobre 2g y además de eso la expresó en términos del coeficiente de fricción. Entonces en lugar de ρ calculó esto. Entonces por supuesto transformó esta proporción en una igualdad. Eso lo hizo Darcy-Weisbach. Ajá, entonces, con respecto entonces al diámetro de tubería, ¿no? ¿Estamos claros con respecto al diámetro de tubería? Mi nueva pérdida, o sea, delta P7 va a ser igual, perdón, delta P7 sobre delta P8 va a ser igual a delta 8 sobre delta 7 elevado a la quinta potencia. Esto es cuando hay un cambio de diámetro, pero supongamos que hay un cambio de diámetro y de largo, entonces tienes que tomar en consideración este largo. Pero si además de eso hay un cambio en densidad, bueno, de igual forma modifica esto. Y finalmente si hay un cambio de caudal, simultáneamente todo eso, pues usas este criterio que está aquí. Entonces ustedes pueden, con esta pequeña relación, pueden ustedes vincular la caída de presión con el diámetro, con el largo, con la densidad del fluido o finalmente con el caudal. Esa es la maravilla de esta proporción, del análisis dimensional, ¿no? El número que se recuerdan ustedes en turbomáquina que usaban permanentemente este término y este término. ¿Qué es lo que hace este término? Vincula las máquinas que tienen igual geometría. Eso define el número específico de vuelta. En este caso, en términos de caudal, en este caso, en términos de potencia. Bueno, entonces en esa forma ustedes pueden calcular la pérdida. ¿De acuerdo? Para otra condición diferente a la que aparece en el Cameron. O en su defecto, si no quieren ni esto ni Cameron, se van a los gráficos y hacen una interpolación gráfica. Porque allí aparece, por supuesto, todos los diámetros. Pero eso sería muy aproximado, ¿no? Fíjense todas estas conclusiones. Miren, esto es interesante. ¿Se recuerdan ustedes nuestra fórmula genérica? Esta que está aquí. ¿Por qué está en el denominador? ¿Por qué está invertido todo esto? Porque definieron el cambio de velocidad o el cambio de diámetro de una forma inversa. Esto debería hacerse n sobre n sub 0, y aquí lo hicimos n sub 0 sobre n, y por eso dio invertido, ¿no? Esta es la misma relación si ustedes colocan el alfa, el beta y el gamma, pero en forma invertida. En el numerador, alfa y beta, en el denominador gamma, ¿no?
Fíjense. Esto sería una característica equivalente de 2 bombas y de 3 bombas. La mejor forma de hacer eso es en forma gráfica, a través de la hoja de MATLAB, ¿no? En el caso de 3 bombas, ¿qué tienen ustedes? Aquí está. Pero estos son 3 bombas, 2 bombas iguales. Estos son 3 bombas iguales, pero si son diferentes, ustedes no tienen otra opción que hacerlo en forma gráfica. O en su defecto, había unos modelitos matemáticos por aquí, yo se los puse, pero son modelos matemáticos aproximados, ¿no? Aproximados. Normalmente las bombas en serie o en paralelo son similares, entonces pueden ustedes usar estos modelos que están aquí. Un tema bien interesante es el análisis másico. No pierdan de vista cómo resolver los problemas de ventilación con intercambiadores de calor. Eso está claro, a propósito, Eliezer. Sí, está claro. Está claro, ¿no? Okay. Y los demás, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los que están presentes en este momento? ¿Ah? Profe, yo estoy entendiendo. Okay. ¿Quién habló ahorita? Leandro, profe. Leandro. Discúlpame, Leandro, que se me pierde de vista. Pero incluso yo tengo un gran amigo que se llama Leandro. Bueno, ¿cómo está eso, Leandro? ¿Estamos claros en todos estos conceptos que estamos desarrollando? Sí, profe. El tema este del transitorio, del golpe ariete, ¿lo está claro? ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no, pero voy a seguir leyendo para estar más seguro. Yo ahorita mismo, antes que se me olvide, les mando el folleto este para que le echen una miradita, ¿no? Ahora bien, cuando ustedes, por ejemplo, le contratan el cálculo del golpe ariete en una tubería, en un sistema de tubería, no van a usar ni el método gráfico ni el método práctico, van a usar el método analítico a través de computadora, porque ahí se requiere el paso a paso, no el paso a paso, ¿no? Sino que el análisis de toda la red. Entonces tienen que usar el método de la característica y hacer el trabajo, hacer un programita en diferencia finita. Eso tienen que hacerlo en esa forma. Pero esto les permite a ustedes estimar el espesor de la tubería, el schedule de la tubería, el método práctico, ¿va? Richard, ¿cómo vamos? Profesor, yo creo que ya está presentando ahorita problemas con la conexión y no está ahorita presente. Se tuvo que salir por eso. En este momento, ¿cuántos hay ahorita presentes? Somos 4. Son 4. Ahora yo no entiendo porque ustedes son 11, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? ¿Se retiraron? No lo sé. ¿Tú puedes averiguar eso, Eliezer? Eliezer, perdón. Eleazar. Es Eliezer. Sí. Bueno, conozco a varios. Podría preguntarles a ver qué sucede. A ver si, claro, porque tienen que estar presentes, ¿ah? Lo mínimo que pueden hacer es estar presentes. Bueno, entonces, de momento concluimos la reunión. Le estoy mandando ahorita mismo esto y a ver si consigo unos problemitas adicionales de golpe de ariete y de redes atípicos, que sean atípicos, ¿no? Bueno, señores, hasta la próxima reunión, ¿eh? De acuerdo, profesor. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.